Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Ok. Déjenme que lleguen un poquito más de compañeros y comenzamos la sesión. Entonces, ¿en qué parte nos quedamos, chicos? Los que están aquí en presencial, los que están en línea, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué íbamos a hacer hoy? El séptimo caso se les quedó de tarea, ¿no? Que ustedes tenían que hacer el desglose matemático. ¿Quién realizó su desglose matemático? Okay. ¿Alguien que nos quiera compartir su desglose matemático? De los que están en línea, que quieran proyectarlo. Según yo, se puede. Déjenme ver. A ver, Imanol, adelante Imanol, puedes compartir tu pantalla. Sí, permítame, nada más déjame lo encuentro. Ajá. Son 28, son un poquito menos. Ahí está. ¿Nos los puedes ir platicando, Imanol? Sí, nada más deje que cargue porque se cortó. Ahí está. Pues básicamente lo primero que hice fue colocar la tabla de variaciones de concentraciones molares. Ajá. Después abajo puse una tabla de presencia en fases para ver que, como los tres dan propiedad, ver en qué caso se encuentra cada uno, ¿no? Si en el inicio solamente va a ser X, antes del punto de equivalencia va a ser X con Z, bueno, el reactivo X con el producto Z. En el punto de equivalencia solamente Z y después del punto de equivalencia va a ser Y con Z. Y aquí puse las ecuaciones de las propiedades, que es del inicio. Lo único que, bueno, ya después entendí más o menos que era multiplicar la KX por lo que estuviera apareciendo en la tabla de variaciones molares sobre el volumen total, porque va a haber una dilución, y multiplicarlo por el factor de dilución que para corregirlo, y aquí ya puse las propiedades corregidas. Igual en el punto antes del punto de equivalencia, como va a ser X y Z quienes dan las propiedades, puse K de X de BX por C, menos KX de A sobre B de BY, porque es la concentración que va a haber de X antes del punto de equivalencia. Y sumarle la de Z, que sería C sobre B, que sería la estequiometría, por BY, que quedaría así. Y todo eso sobre un volumen total. Luego lo multipliqué por factor de dilución y lo hice nada más. Lo simplifiqué acá abajo y quedaría así. KX por C0 más BY sobre volumen inicial multiplicado por las KZ, ya después de un proceso matemático muy largo. En el punto de equivalencia, como solamente la va a dar Z, solamente utilicé la propiedad de Z, la corregí, y en el caso de el volumen inicial se cancelan y los volúmenes totales igual, y solamente quedaría la propiedad corregida. Da KZ por C sobre A por C0. Y después del punto de equivalencia fue igual, exactamente lo mismo. Como en este caso solamente la dan Y y Z, sería colocar la KY de Y, que sería en este caso BYSY menos B sobre A por BXX o B0, C0. Recording in progress. Más KZ, que es que sería esta. C sobre A por BXX. Y ya, ¿no? Quedaría la fórmula un poquito desglosada así, multiplicada por el factor de dilución, se cancelan volúmenes totales, todos. Y el volumen inicial solamente se cancelan los de estos dos, ¿no? Se quedaría igual, entonces se le divide. Y de la segunda parte, o sea, de esta partecita, quedaría KY, BY, CY
sobre B0, o volumen inicial, más C0 multiplicado por KZC sobre A menos KY por B sobre A, que así quedaría ya después de un desglose matemático. Aquí puse la ecuación para obtener el volumen del punto de equivalencia, que es igualando el antes del punto de equivalencia, la ecuación del antes del punto de equivalencia, igualarla al de después. Las puse acá, traté de identificar cuál es X, que sería volumen de Y, cuál es M y cuál es B. Igual, después del punto de equivalencia lo mismo. Los igualé y lo único que hice fue pasar todo lo que tuviera B y Y del lado izquierdo y lo demás que no lo tuviera del lado derecho. Quedó así, BY, CY sobre B0 multiplicado por todo esto, menos KY, BY, CY sobre B0, todo lo demás que no tenía del lado derecho. Y lo que hice fue factor común, quité BY y de hecho me di cuenta que también se puede quitar CY sobre B0, haciendo una pequeña multiplicación acá, que va a ser igual a C0 por KCZ, bla, bla. Y ya después lo único que hice fue pasarlo del otro lado. Y ya después de como un pequeño desglose matemático me salió algo así. Lo que ya estaba del lado derecho, pues lo dejé así. Sobre esta multiplicación, que sería la que está acá. Y esta como está multiplicando a BY, se pasaría dividiendo, pero para no colocar otra división, lo que hice fue invertirla y queda así. Y ya las ecuaciones para multiplicar las KS, luego las K. Para KZ tuve que utilizar la única que tiene KZ del de arriba, no. Para calcular KZ, perdón, sí, utilicé la que está acá, donde sabemos que la pendiente va a influir, ¿no? La pendiente va a hacer todo esto. Va a hacer todo esto. Entonces lo que hice fue, la única que tiene KZ es esta no la contiene, entonces agarré la primera. Despejé y al final me quedó esto. KZ por M, bueno, la pendiente por volumen inicial sobre BY, CY sobre A, C sobre B más KX, A sobre C, ¿por qué A sobre C? Si aquí tenemos A sobre B y C sobre B, pues me di cuenta que se dividen y se pueden cancelar las Bs, entonces queda A sobre C. Igual lo mismo para KX, como la única que contiene KX es la primera, lo único que hice fue despejar KX, me quedó esto. KX es igual a menos la pendiente del volumen inicial más BY, CY sobre AB, más lo de KZ, que es lo que estaba acá, sobre CB entre AB, y ya el desglose me quedaba así. KX es igual a menos la pendiente de B0 sobre BY sobre CY sobre AB, más KZ igual CA, porque las B se cancelan. Y de la calle fue la más sencilla, porque nada más es la única que tiene calle es la que está aquí arriba. La que está aquí arriba. Y esa es un despeje muy, muy simple. Y ya solamente es la pendiente es igual a calle BY, CY sobre B0. Solamente despejé calle y quedó la pendiente por el volumen inicial sobre BY, CY. Y esta fue como un intento de gráfica, no sé si estoy bien, y se me olvidó poner que esta sucede cuando K de Z, porque es la que nos da la propiedad antes del punto de equivalencia y la X. Esto pasaría que se aumenta si K de Z fuera mayor a K de X, esta si fuera igual y esta si fuera menor. Y exactamente acá yo lo que hice fue como tratar de dividirla en un volumen de punto de equivalencia para dar a entender cuándo sería ya el cambio. Y después del punto de equivalencia, quienes dan la propiedad son Y y Z, y tenemos dos posibilidades. Que K de Y sea mayor que K de Z, puede ser esta, que K de Y sea igual a K de Z sería esta, y que K de Y sea menor que K de Z sería esta. Igual lo mismo, K de Y mayor a K de Z, K de Y igual a K de Z, K de Y menor a K de Z, y lo mismo acá. Y aquí como que trato de poner el primero en dar la propiedad será X, que fue el que lo coloqué como de color azul. Después, en el antes del punto de equivalencia será X y Z, que lo puse en morado. Y quienes van a dar la propiedad, y después en el punto de equivalencia será únicamente Z, se va a mantener por un periodo muy corto de tiempo. Y al final, después del punto de equivalencia serán Y y Z, que lo puse en rojo. Y básicamente, pues. Ok.
Entonces, lo que tú hiciste, Imanol, básicamente fue ya sea el desglose para calcular la constante para cada uno de las especies que nos está dando la propiedad para A, B y Z, ¿no? Ujú. Ay, perdón, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguien más llegó a ese modelo matemático? Si se dieron cuenta, ya es bastante complejo en comparación con los primeros casos que veíamos. Y obviamente que el tratamiento matemático pues se va a complicar. Vi que algunos de ustedes sí subieron su tarea, estuve revisando sus desgloses matemáticos y Manuel incluso ya hizo el desglose y hizo el despeje para calcular la constante de cada una de las especies. Porque eso es algo que nos faltaba ver en los 7 casos. En los 7 casos habíamos visto cómo se iba a comportar la gráfica, quién estaba dando la propiedad, pero no nos habíamos, no habíamos visto a detalle cómo calcular ahora los coeficientes de absortividad molar a partir de esas ecuaciones, porque podemos calcular el coeficiente de absortividad molar dependiendo de la especie que nos esté dando la propiedad, antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Y ustedes veían unas ecuaciones. Me voy a ir a la presentación. Muchas gracias, Imanol. Déjenme abrir mi presentación, chicos. Ok. La tarea, sí, pero no tenía ninguna calificación. Lo único que iban a ver es, no me deja minimizar la Zoom. No sé por qué. Ush. Me dice que no. A ver, directo de aquí. Si no lo busco en Word. Déjenme ver si este es el archivo o ese es el primero. No, sí, será el primero. Entonces, nos quedamos en este caso, ¿no? Donde justamente ya todos ven mi pantalla, chicos, los que están en línea. No, profesora, todavía no. Ahora sí. Sí. Ahí la ven o a ver, Sí, ya se ve. ¿ya se ve completa? Sí, es que si me aparece el amarillo, creo que no se comparte. Ok, entonces, antes del punto de equivalencia, ¿qué especies, si estamos hablando del séptimo caso, qué especies eran las que nos estaban dando la propiedad? Y Manuel hacía una tablita que está bastante interesante y creo que todos deberíamos de seguir esa cuestión porque si ustedes se dieron cuenta, él iba señalando qué especie es la que daba la propiedad antes y después del punto de equivalencia. Entonces, en este caso, ¿quién nos estaba dando, quién nos puede dar la propiedad antes del punto? El analito y el producto. Ajá, estamos todos de acuerdo aquí. En el punto de equivalencia, pues ya vimos que el único que nos podría dar propiedad, ¿quién sería? El producto nada más. Y después del punto de equivalencia, y Manuel nos decía, bueno, después del punto de equivalencia, ¿quién nos puede dar la propiedad? El titulante, porque el titulante ya está en exceso, y el producto. Ajá. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta que en este caso el producto, pues de alguna manera también ya va a estar constante, porque nosotros ya no vamos a tener más analito que adicionar. Entonces, esa respuesta que nos des prácticamente constante o muy cercana a cero. Ajá. Entonces, lo que hacía Imanol, porque hizo todas sus ecuaciones matemáticas y están bien planteadas, es primero identificar qué analito nos daba la propiedad. Ya vimos que antes del punto de equivalencia, la propiedad estaba dada por el analito y por el producto. Entonces, lo único que tenemos que considerar sería la concentración de ese analito antes del punto de equivalencia y la concentración del producto. Y lo único que estamos tomando es justamente esta relación que ya viene en la tabla de variación de cantidades molares. Ajá. Si se dan cuenta,
lo que se toma en cuenta también es la estequiometría. Esa también es muy importante considerarla en el cálculo de la concentración. Si nos encontramos con un caso donde la relación es 1:1, pues no hay ningún problema. Pero vamos a encontrar valoraciones donde esa estequiometría sí cambia significativamente. Entonces se va a ver el cambio en la concentración. Y vean, resumiendo todo ese desglose matemático que bien hizo Imanol, así nos quedaría nuestra ecuación antes del punto de equivalencia. Aquí yo ya hice la corrección por el factor de dilución. Imanol lo que hacía es, en lugar de colocar volumen inicial más volumen agregado, él lo colocó como volumen total y fue eliminando los términos. Si ustedes, los que están en línea, me imagino que lograron visualizarlo mejor. Los que están aquí en presencial, a lo mejor por el tamaño de la letra no se lograba ver del todo. Pero básicamente aquí Imanol ya había hecho esa corrección por factor de dilución. Y se acuerdan que ese factor de dilución o esa corrección se hacía a la propiedad y se hacía a la concentración. Entonces vamos a hacer esa corrección a la concentración del analito y a la concentración del producto. Ajá. Y esta sería nuestra ecuación matemática. En este caso, ¿cuál sería nuestro intercepto? ¿Cuál sería nuestra pendiente? ¿Y cuál sería bueno, X? Ya sabemos que X en este caso es el volumen del valorante. Entonces, voy a anotarlo aquí. Esta X que vemos aquí, esta X, o este volumen de Y más bien, sería X, nuestra ecuación. La propiedad sería Y, y por lo tanto, ¿esto qué sería? La pendiente, ajá. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería el intercepto, no, chicos? ¿Sí me escuchan los que están en línea? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí. Ok. Entonces, a partir de estos términos, nosotros podemos calcular cuál sería el coeficiente de absortividad molar para cada especie. Entonces, en este caso, a partir de esta ecuación matemática, ¿qué coeficiente de absortividad molar podríamos estimar nosotros? O podríamos calcular a partir de esta ecuación matemática. Evalúen la ecuación. Y más bien, yo les pregunto, ¿qué coeficiente valdría la pena estimar? ¿Quién es el que nos está dando la propiedad antes del punto de equivalencia? El analito y el producto, pero quedamos que siempre vamos a tener, los tres casos, donde el analito a lo mejor tenga un coeficiente de absortividad mayor y el producto tenga un coeficiente de absortividad más pequeño. Ajá. Y lo vieron ustedes ahorita claramente en la práctica. El hierro tiene el mayor coeficiente de absortividad molar. Incluso lo veían en la intensidad del color. Ajá. Y el producto, que era la mezcla de hierro con EDTA, pues ustedes ya lo vieron que se tornaba amarillo. Tenía una coloración más pequeña. Si ustedes experimentalmente calculaban o estimaban la absorbancia de esas dos especies, seguramente se iban a dar cuenta que el coeficiente de absortividad molar del hierro con el EDTA era más pequeño. Entonces, ustedes deducían el comportamiento de ese gráfico. Lo mismo va a pasar en este séptimo caso. Puede ser que el coeficiente de absortividad molar del analito sea mayor que el del producto, o que sean iguales esos coeficientes, que en ese caso no nos convendría porque no podríamos estimar el volumen de punto de equivalencia, o que caso contrario, que el coeficiente de absortividad molar del producto sea mayor en comparación con el del analito. Entonces se pueden dar esos tres casos y va a pasar exactamente lo mismo en este séptimo caso. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podíamos calcular ese coeficiente de absortividad molar. Me voy a regresar aquí. Vean, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular el coeficiente de absortividad molar de X, porque X o el analito es el que me está dando la propiedad. ¿Cómo calcularía ese coeficiente de absortividad molar? ¿Cómo lo harían? La pendiente es igual a ¿quién? ¿Qué vemos en ese término?
KX por CX. No, de hecho, si desglosamos términos quedan por separado. Ajá. Menos la relación estequiométrica de quién? De AB. ¿Sí me están escuchando los que están en línea, chicos? Sí, profesora. Ok. De CY, ajá, sobre volumen que inicial, ¿no? Entonces teníamos el volumen inicial. Entonces, a partir de esta ecuación matemática, yo puedo despejar y yo puedo conocer esta constante. Sabemos que esta constante es igual a ¿qué, chicos? En el caso de los métodos espectrofotométricos, sabíamos que la propiedad de un analito es igual a una constante por la concentración. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación matemática? ¿Y esa constante qué era? Sí. Exactamente, el coeficiente de absortividad molar por el paso óptico, por la concentración. Que si ya lo vemos igualado, pues es prácticamente la ley de Lambert y Beer, ¿no? Vean, absorbancia, si estamos hablando de métodos espectrofotométricos, es igual al coeficiente de absortividad molar por L por la concentración. Ajá. Entonces, esta constante finalmente es el coeficiente de absortividad molar ¿de quién? De X, en este caso de nuestro analito. Por el paso óptico. Si estamos trabajando en espectrofotometría, ese paso óptico va a ser de 1 centímetro. Casi siempre es 1 centímetro. Ajá. Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación o de esta ecuación, podemos despejar este coeficiente de absortividad molar. Ustedes me dirían cómo quedaría el despeje. Y podemos conocer cuál es ese coeficiente de absortividad molar, en este caso de nuestro analito. Y lo hacíamos con las curvas de calibración. ¿Se acuerdan que nosotros, qué hacíamos? Bueno, graficábamos en el eje de las X la concentración de nuestro analito. En el eje de las Y que graficábamos la propiedad, en este caso la absorbancia. Ajá. Y a partir de esta función lineal o de esta ecuación matemática, nosotros podíamos estimar ese coeficiente de absortividad molar. ¿Sí se acuerdan? Que básicamente decíamos que nuestra pendiente era igual a esa constante o a ese coeficiente por L. Ajá. ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Entonces, aquí obviamente en la curva de valoración pues tenemos que considerar ¿qué? Tenemos que considerar, uno, la estequiometría de la reacción. Dos, tendríamos que considerar la concentración de quién, del analito, la concentración que yo estoy adicionando al inicio. Ajá. Y tenemos que considerar también la concentración de nuestro valorante. Entonces, a partir de estas ecuaciones matemáticas, en todos los casos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, yo puedo estimar los coeficientes de absortividad de la especie que me está dando la propiedad. Ajá. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de una curva de valoración para que vean cómo es ese cálculo de los coeficientes de absortividad molar. Entonces, en la segunda parte, ustedes tenían que establecer cuáles eran las especies que les daban la propiedad. Y ya decía Imanol, pues en ese caso, las especies que me están dando la propiedad son el valorante y son el producto, después del punto de equivalencia. Y lo único que estamos considerando aquí en este caso es obviamente la tabla de variación de cantidades molares, que es esta parte y esta parte, ¿no? Entonces, calculamos la concentración, hacemos la corrección por ese factor de dilución y vean, al final esta sería nuestra ecuación después del punto de equivalencia. Algo muy similar a lo que nos mostraba Imanol en su desglose de ecuaciones. Ajá. Entonces, ¿qué hacíamos o qué vamos a hacer para cuantificar? Vean, al final vamos a tener dos líneas rectas. La primera antes del punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. Vamos a igualar esas ecuaciones matemáticas, despejamos X y conocemos ese volumen de punto de equivalencia.
Ajá. Y consideramos la estequiometría de la reacción para conocer, déjenme cerrar esta página. Ay, ¿cómo la cierro? Perdón, chicos, déjenme cerrar una página. No sé por qué. Ya ven mi pantalla otra vez, los que están en línea. No se vio nada. Entonces, calculábamos el volumen de punto de equivalencia y estimamos realmente cuál es la concentración de ese analito, porque ese es nuestro objetivo, y consideramos la estequiometría de la reacción, que muchas veces no es 1:1. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Vean, aquí estoy colocando la expresión donde igualamos ambas ecuaciones y calculamos X, que sería el volumen de punto de equivalencia. Ajá. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Ajá. Los que están en línea, ¿sí me escuchan bien? Ahí. Sí, profesora. ¿Sí tienen una duda o sí me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Ok. Yo, profe, Ajá. es que como que me trabó tantito la internet y en la anterior diapositiva yo me quedé en donde dijo que después de que se despeja la X. ¿Qué? Aquí. Ajá. Aquí ya cuando tengan ambas ecuaciones, lo único que vamos a hacer es igualar esas ecuaciones, despejar X, que X sería ese volumen de punto de equivalencia o ese volumen del valorante. Entonces aquí lo único que vamos a despejar es X. Y aquí también es un tratamiento matemático muy similar a este que vemos. Déjenme ver, creo que aquí lo tengo. Vean, aquí tenemos dos ecuaciones lineales. Y aquí lo único que estamos haciendo es despejando X para conocer ese volumen de punto de equivalencia. Ajá. Eso es exactamente lo que tendríamos que hacer en ese séptimo caso. Igualar esas dos líneas rectas, porque en ese caso ya no vamos a tener una respuesta constante, porque si se dan cuenta, la propiedad no las está dando, en este caso el valorante, y la propiedad no las está dando el producto. Entonces, ese valor de absorbancia no va a ser constante. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones de la línea recta que vamos a poder igualar y vamos a poder conocer ese volumen de punto de equivalencia. ¿Sí queda claro, chicos? Ok. Gracias. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio de curva de valoración? Y aquí por el chat les voy a pasar el ejercicio. Y a ustedes se los voy a proyectar en la pantalla. Van a tener que anotarlo. ¿Dónde estaba? Me dicen si lo pueden descargar los que están en línea. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, los que están en el celular, los voy a colocar el ejercicio en la plataforma y ahorita si quieren solo nos van siguiendo con el cálculo. Ajá. El resto ya logró descargar el archivo. Nos dice Amelia que sí. Entonces, ¿se alcanzan a ver el ejercicio, chicos? Ahí está. Ok. Entonces
Entonces, vamos a hacer una valoración espectrofotométrica y lo que vamos a valorar es hierro 2 más con permanganato. Ajá. Vamos a monitorear esta curva de valoración a una longitud de onda de 503 nanómetros. Entonces, vean, nos dicen que se quiere determinar cuál es la cantidad de hierro 2 en una corrosión de un tanque. Nos dan el volumen del tanque y nos dicen que de ese tanque tomaron cierto volumen. En este caso son 500 mililitros que los llevaron al laboratorio y que de esa solución hicieron ciertas diluciones. Entonces nos vienen todas las diluciones. ¿Qué información nos dan? Vean, nos dicen que esa es la reacción. Obviamente es una reacción que no está balanceada. Nosotros tendríamos que balancearla. ¿Qué tipo de reacciones? Redox. Entonces tendríamos que balancearla. Yo sé que para ustedes esta reacción es muy conocida. Seguramente ya saben incluso cuál es la estequiometría de esa reacción. Y nos dicen en la información el volumen del valorante, nos dan la absorbancia. Entonces si ustedes observan, el volumen es de 1 en 1 mililitro, se va adicionando 1 mililitro de permanganato, se agita esa solución y se lee en el espectrofotómetro a 503 nanómetros. Entonces, ¿qué información nos dan? Bueno, nos dan la información, la concentración del valorante, que es 5 por 10 a la menos 4 molar, y nos dicen que nuestra alícuota es de 10 mililitros. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer, chicos? Los que están aquí en presencial, alguien que pueda ir resolviendo el ejercicio en el pizarrón. ¿Sí? Ok. Su compañera Jocelyn nos dice que lo primero que tenemos que hacer es corregir las absorbancias. ¿Qué dicen los que están en línea? Sí. Que sí, ok. ¿Y cómo corregimos esas absorbancias? Con el factor de dilución, ¿no? Con el factor de dilución, exactamente. Entonces, vamos a corregir primero este valor de absorbancia. Sí, no se va a poder. Entonces, vamos a calcular este valor de absorbancia. Ajá. Hanna, por favor. Y acuérdense que le poníamos una comita a esa absorbancia corregida. ¿Cómo calculábamos esa absorbancia corregida? Alguien que me diga de los que están en línea o los que están aquí. ¿Y solo los volúmenes o qué se considera, chicos, los que están en línea? ¿Qué dicen los que están en línea? Un mililitro, de uno en uno. Ok. ¿Qué dicen los que están en línea? Hoy los escucho no los escucho. No sé si no es mi micrófono o no están participando. También se toma en cuenta la absorbancia, ¿no? Ya dada. Ok, vamos a considerar, uno, la absorbancia que nos brinda de manera experimental, ¿no? Entonces sería la absorbancia experimental por ese factor de dilución. ¿Qué factor de dilución? Me dicen que es el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? O B0, en este caso, ¿cuál sería el volumen? ¿Qué dicen los que están en línea? ¿Qué dicen, chicos, los que están en línea? ¿Cuál es este volumen 10 inicial? mililitros. Exactamente. 10 mililitros, porque son los 10 mililitros de mi alícuota. Ajá. Más el volumen que yo estoy agregando. ¿De qué? De mi valorante. En el primer sistema, obviamente, no tengo volumen o no agrego volumen. Entonces tengo 0 mililitros entre otra vez ese volumen inicial. Ajá. Entonces, calculen esa absorbancia corregida para cada uno de los sistemas. Y me la van dictando, chicos. Los que están en línea la van anotando en el chat, por favor.
Y los que están aquí en presencial vayan calculándola y la van anotando en el pizarrón. El 7 es .009, ajá, .009. 0.002 y el 9.001 y el 10.002. Ya está. A ver. Salma nos dice que el segundo sistema le da .616. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y en este, pues prácticamente el mismo valor de absorbancia, ¿no, chicos? Ah, en el tercero es .4824. Ajá. El que sigue. Punto 3692. Ajá. .2702. Sí, estamos de acuerdo los que están aquí en línea y en presencial. Sí, profesora. Ok. Los demás datos. .1785. ¿No? Uribe, ese es 0.519. ¿De qué sistema es Uribe? 0.0944. Del 5. Revísalo porque está muy alto. Ajá. Revisa tu dato. Ajá. En el 9 tenemos una observancia de 0.001. Ajá. 1. Y en el 10 de 0.002. Ajá. Sí, revisa tu cálculo, Uribe, porque te sale una absorbancia corregida muy alta. Entonces, probablemente un signo o algo. Esto fue lo que pasó. 0.0015. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Ajá, en el 8 es 0.0036. ¿Sí? Ajá. Sistema 9, 0.0019. Si se dan cuenta, esa absorbancia es bastante pequeña, es prácticamente despreciable. Sin embargo, ahorita vamos a ver que sí se va a considerar en el cálculo. Y la última es 0.004. ¿Sí? ¿A todos les dio ese valor? Sí, profesora. Ok. Entonces, vean, ya tenemos la absorbancia corregida. ¿Qué sigue? Que básicamente nosotros grafiquemos el volumen del valorante en función de esa absorbancia corregida. Entonces, voy a graficar. Voy a... Oiga, profesora, a mí me salió ajá, diferente en el 7. en el 7. ¿Cuánto les dan el 7? A mí me sale .0153. 0.0153. 0.0. Sí, igual. O sea que ahí está mal por un 0, ¿no? Ajá. 0.0153. Ok. 0.0153. Ajá, ¿así? Sí. Ok. ¿Los demás les da lo mismo? Sí, ¿verdad? Aquí, Sí, aquí también les da .053. Ok. Entonces vamos a graficar. Y aquí me adelanté, incluso en su archivo en el que les compartí. Previamente había graficado el volumen del valorante en función de la absorbancia. Y yo les preguntaría, ¿aquí este gráfico corresponde a la absorbancia corregida o corresponde a la absorbancia experimental? ¿Ustedes qué creen? A la experimental, si se dan cuenta, todavía se ve curveada. Aquí todavía no hacemos ese factor de dilución, esa corrección de factor de dilución. Entonces vamos a hacer el gráfico correspondiente. Déjenme insertarlo. Y los que están en su casa, pues pueden ir haciendo ese gráfico en su archivo de Excel. Ajá. Entonces, no me va a dejar seleccionar. Tenemos X, que X ya quedamos que sería el volumen de mi valorante. En este caso de 0 a 10. Ajá. Y Y sería ese valor de absorbancia corregida que acabamos de calcular en estos momentos. Ajá. Le damos a aceptar o aceptar. Y tendríamos que obtener un gráfico. Ah, caray, ¿qué pasó? Creo que me comí unos datos, ¿no, chicos? A ver, vamos a ver qué me comí. Uy. Sí, están bien, ¿no? Creo que lo que había metido era el volumen del valorante, ¿no? Ok, entonces vamos a obtener el siguiente gráfico. Y lo primero que yo les preguntaría es, ¿qué caso es el que estamos observando? ¿Quién nos está dando la propiedad en este caso? El reactivo X. El reactivo, el analito, ¿no? X, efectivamente. Entonces vean, el analito es el que nos está dando la propiedad. Y así como va reaccionando con el valorante, pues se va, va reaccionando y va disminuyendo ese valor de absorbancia. Hasta que llega un punto en el que obviamente se agota. Y posteriormente nosotros, ¿qué vemos? Vemos una propiedad constante. Entonces, esa sería mi primer pregunta. Ya me dijeron que en este caso, el analito es el que nos da la propiedad.
¿De qué punto a qué punto ustedes considerarían la primera línea recta? Del 1 al 7, los que están en línea, ¿qué dicen? Del 0 al 7. Del 0 al 7. Ok, Viviana dice que del 0 al 7. ¿Quién vota porque es del 0 al 7 o del 0 al 6? Bueno. 0 al 7, ajá. Del 0 al 7. La mayoría dice que del 0 al 7. Sin embargo, vamos a observar la absorbancia de ese 0 a 7. Vean, ¿ustedes creen que ese 7 pudiera modificar nuestra línea de tendencia? ¿Pudiera favorecer a la línea de tendencia de la primera recta o pudiéramos considerarlo como parte de la segunda recta? ¿Ustedes qué creen? Como parte de la segunda. Vean el valor de absorbancia. Es casi constante y muy cercano a los valores que ya están de la segunda recta, ¿no? Pero entonces, ¿qué harían? ¿Lo consideramos como la segunda recta? ¿Lo consideramos como la primera? ¿O mejor lo omitimos y consideramos solamente del 0 al 6 y en este caso, del 8 en adelante? ¿Qué harían ustedes? Yo recuerdo que creo que se omite. Exactamente, vamos a omitir ese punto porque si se dan cuenta, bien podría ser de la segunda recta o de la primera recta. Entonces, para no distorsionar o modificar nuestra tendencia de nuestra línea recta, vamos a omitir ese punto. En este caso vamos a omitir el punto 7. Podríamos hacer una prueba de Q, pero aquí más que una desviación, aquí no estamos teniendo una desviación o una dispersión de nuestra curva. Simplemente, si ustedes observan el valor de absorbancia, bien podría ser de la 1 o de la 2. Están muy cercanos, podría ser ya también un valor constante. Entonces, para evitar esa discusión de si la considero o no lo considero, vamos a omitirlo en nuestra primera línea o nuestra primera recta. Y entonces vamos a obtener la regresión desde 0 hasta 6. Y ustedes me van a dar estos valores de regresión. Me van a anotar en el chat para la primera recta. Pues vamos a tener el siguiente comportamiento. Vean, vamos a tener que Y es igual a menos la pendiente por X más B. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente es negativa. Ajá. Y en la segunda recta vamos a tener que Y es igual a ¿quién, chicos? A una constante o Y igual a 0. Ajá. Ahora sí, Hanna, ¿qué pasó? No es estadísticamente claro, solo eliminarlo. No. Podríamos hacer incluso ahorita el experimento de tomarlo en cuenta y de no tomarlo y ver si nos cambia significativamente en nuestra cuantificación. Ajá. Pero bueno, vamos a obtener la primera regresión y, ok, vamos a omitirlo para que no desvíe nuestra línea de tendencia o no, de alguna manera no forcemos a que esa línea de tendencia se modifique. Ajá. Porque si se dan cuenta, bien podríamos también considerarlo como parte de la segunda recta, porque ese valor ya es casi constante. Pero vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos la prueba? Si consideramos la regresión con los 7 puntos y omitiendo ese punto. Y vemos qué tanto cambia significativamente nuestra cuantificación. Entonces, les voy a pedir que me den la regresión del 0 al 6 y del 0 al 7. Ajá. Que me den la pendiente, el intercepto y R cuadrada. Ajá. Entonces, vamos a calcular estos parámetros. Y
Voy a colocarlos en la pantalla para los que están aquí en presencial. Ahí están. Ajá. Entonces me dan la regresión y vemos qué sería lo más confiable. Ok. Uno de esos. Ajá. Ajá. En este ejemplo, solo el analito da la propiedad. Y ahorita vamos a hacer la tabla de variación de cantidades molares. Ajá. Entonces, los que están en línea me pueden ir dictando los datos de regresión. Viviana me dice que estos son para de 0 a 6 o de 0 a 7, Viviana. De 0 a 6, ok. Nos dice que la pendiente es menos 0.1122 y 0.7355. Y R cuadrada de 0.9858. Ustedes me dicen si llegan al mismo resultado o no. Ok. Ujú. ¿La pendiente? ¿Negativa? Pues sí, porque la pendiente es negativa, ¿no? Ujú. Así déjala como punto 99. ¿Sí? Ok. Ajá, 72.45. Ok, y Manuel ya nos anotó los datos de la regresión. Díganme si coincide con lo que ustedes obtienen. Sí, profesora, sí coincide. Ok, y entonces, ¿qué podemos observar en la pendiente? ¿La favorece? ¿O qué pasa con la pendiente si nosotros consideramos el séptimo punto? ¿Qué observan ustedes? ¿Sí lo observan? ¿Hay un cambio significativo? ¿Ustedes qué observan en la ecuación de la línea recta? ¿Favorecería mi cuantificación? La R cuadrada se mejora, exactamente como dice Hanna, la R cuadrada se mejora. ¿Pero qué se ve afectado al aumentar ese punto 7? La pendiente. Ajá. Vean, la pendiente disminuye. Y si nosotros recordamos, nosotros podemos de alguna manera medir la sensibilidad de un método de cuantificación ¿con qué? Con la pendiente, ¿no? Entonces, si la pendiente es más pequeña, esa sensibilidad va a ir disminuyendo, va a ser más pequeña. Pero ok, vamos a dejar estos dos puntos y ahorita vamos a hacer la cuantificación. En cuantificación vamos a ver realmente qué tan significativo es ese cambio. Bueno, en la segunda recta, ustedes se dan cuenta que es un valor constante o que tenemos absorbancias muy pequeñitas. Y bien podríamos decir que esa Y es igual a 0, simplemente despreciar ese valor, o ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué harían? Igual hacer su regresión.
pues la regresión no tendría mucho sentido porque no tendría una pendiente. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer con estos últimos 3 datos? Promedio de las absorbancias. Exactamente, obtener un promedio de las absorbancias. Ajá. Entonces vamos a obtener el promedio de estos 3 datos. Ajá. Y sería el siguiente, ¿no? Cerramos el paréntesis. Y este sería nuestro promedio. Si se dan cuenta, también el valor es muy pequeñito, prácticamente despreciable, sin embargo, lo vamos a considerar al momento de calcular el volumen de punto de equivalencia. Entonces voy a copiar este dato y lo vamos a colocar en la parte de abajo. Ajá. Entonces, ¿qué hacíamos para poder calcular? Aquí vamos a decir que Y es igual a este dato, al que acabamos de obtener. Oye, no me deja pegarlo. Era 0.0031, ¿no, chicos? Vamos a ver. 31.6. Bueno, vamos a redondearlo a 32. Ajá. Profesora, perdón, me perdí ¿de dónde salió ese 0.0032? Sí, yo también me perdí, profesora. Ok. Ese 0.0032 lo sacamos obteniendo el promedio de estos 3 datos de absorbancia, que si se dan cuenta, estos 3 datos de absorbancia son los que conforman a la segunda línea recta. Ajá. Esta que está aquí. Vean, es la primera y la segunda línea recta. Y nosotros habíamos dicho que bien podríamos despreciar ese valor porque es un valor muy pequeño y lo podemos ver en el valor de las absorbancias, es prácticamente 0. Sin embargo, sí lo vamos a considerar en el cálculo de volumen de punto de equivalencia. Para poder considerar ese valor, nos decía uno de sus compañeros, bueno, entonces calculo la regresión de esos 3 puntos, pero sabemos que esa regresión no va a tener una pendiente porque son valores constantes. Entonces, lo más confiable es que obtengamos un valor promedio de esos 3 datos de absorbancia. Y se obtuvo el promedio de esos 3 datos. Ajá. ¿Sí queda clara esa parte, chicos? Sí, profesora, gracias. Ok. Este, para algunos casos sí, sería cuando el analito nos da la propiedad, cuando el valorante nos da la propiedad o cuando el producto nos da la propiedad. Porque ya cuando 2 especies nos están dando la propiedad, ustedes ya vieron que ese no es un valor constante y que ahí sí tenemos 2 ecuaciones de la línea recta. Ajá. Entonces, en esos 3 casos sí aplicaría. ¿Sí queda claro, chicos? Para los que están en línea, su compañera preguntaba que cuando el valor es constante, que si siempre se va a sacar el valor promedio, ¿sí? Aplica cuando el analito da la propiedad, el valorante o el producto. Ajá. Entonces, vean, ya tenemos la primera ecuación de la línea recta. Vamos a hacerlo con los 2 puntos. Entonces, tendríamos los siguientes datos, vean, sería menos 0.1122 por X más el intercepto que es 0.7355 es igual, ajá, a esta absorbancia promedio, que en este caso es 0.0032. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta igualación de ecuaciones? Me lo toma como valor, ¿no? Menos 0.11. Vamos a despejar X. No le voy a poner igual. Así. Entonces vamos a despejar X. Y ese sería nuestro volumen de punto de equivalencia. ¿Cómo nos quedaría el despeje, chicos? Ok.
Entonces déjenme, déjenme copiarlo en una celda de texto para que no nos los modifique. Que ahorita no me deja guardar la ecuación. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría el despeje? Me decían que X es igual a 0.0032 menos, ¿seguro? 0.1122, ajá. Ok. Entre menos 0.73. Ajá. ¿Los que están en línea están de acuerdo con este despeje? ¿Sí o no? ¿O ustedes tienen otro? Sí, está bien. Sí, Ok. Entonces, ¿qué valor de volumen de punto de equivalencia les da? 6.52. 6.52 mililitros. Ajá. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la segunda regresión, la que obteníamos con los 7 puntos. Y vamos a ver si en ese sentido cambia, cambia mi resultado, si me acerco, ¿qué pasa? Si yo considero ese punto. Entonces, en este caso, obviamente la ecuación va a cambiar. Ya va a ser menos 10, 1068 más 7245 igual a 0.0032. Ajá. Entonces, ¿qué volumen les da? Seis punto ocho. 6.8. Ajá. 6. ¿Cuál es el otro decimal? ¿6 punto qué? 6.8. Ok. 6.804. Ok. 6.8. Vamos a dejarlo así. Ajá. Entonces, pues vean que sí cambia bastante en el volumen de punto de equivalencia, ¿no? Si lo considero y si no lo considero. Aquí tendríamos que, un compañero de la presencial nos pregunta que, qué es lo más conveniente, checar el valor de absorbancia y ver si se acerca más a mi línea de tendencia o simplemente descartarlo. Sí, esa fue tu pregunta, ¿no? ¿Quién fue? ¿Esa fue la pregunta? Que si solo la manera de visualizar si vas a descartar o no ese punto es si se está acercando a tu línea de tendencia o se está alejando. Sí, esa fue tu pregunta, ¿no? Ujú. Ajá. De hecho, la primera inspección que ustedes harían es si este valor se acerca más a su línea de tendencia en cuanto a absorbancia. Pero entrábamos en ese debate porque algunos de ustedes me decían, pues sí se aproxima más a la línea de tendencia, pero también se podría aproximar a la segunda recta, porque también ya es casi un valor constante. Entonces estaban en ese debate de si pertenecía a la segunda o a la primera. En todas sus curvas de valoración tendrían que hacer esa inspección y ver si sí lo consideran o descartan ese punto. Ajá.
¿Y en qué nos quedamos? Estábamos comparando el volumen de punto de equivalencia, ¿no? Pues vean, sí está bastante significativo el cambio. Pues vean, de 6.52 a 6.80. Un cambio que no fuera tan significativo, a lo mejor sería 6.60, ¿no? 6.58. Pero vean, aquí está cambiando de 6.52 a 6.80 mililitros. Y seguramente en la cuantificación, pues nos va a cambiar aún más. Entonces, vamos a hacer la cuantificación primero con estos datos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Calcular los milimoles. Pero antes de calcular los milimoles, previamente, ¿qué tendríamos que hacer? La tabla de variación de cantidades molares o ¿qué más? Bueno, eso también lo tenemos que hacer. Lo vamos a hacer aquí. Balancear. Tenemos que balancear, ¿no? Esta ecuación, ustedes ya seguramente la conocen, porque la hicieron en la analítica 1, ¿no? Me parece que hacen esta reacción de hierro con permanganato. Entonces, seguramente ya saben cuáles son esos coeficientes estequiométricos. Por cuántos moles de hierro reaccionan con cuántos moles de permanganato. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿O quieren que hagamos el balanceo redox? No, no, tampoco. ¿Qué dicen los que están en línea? Ahí está. Ujú. Tiene carga, ajá. Falta una carga. ¿No eran 8? No, no son 8. ¿Qué dice el resto? ¿No se acuerdan de su reacción? Pero si hacían una práctica de eso, chicos. Justo por eso coloqué esta. Exactamente. Miguel nos dice que por cada 5 moléculas de hierro reacciona una molécula de permanganato. Ajá. Entonces, de tarea se les va a quedar que ustedes balanceen y que hagan toda su reacción y su reacción global para que se acuerden cómo quedaba esta reacción. Ajá. Para que recuerden sus clases de química analítica 1. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación global? Por cada 5 moléculas de hierro, en este caso hierro 2 más, va a reaccionar una molécula de permanganato. Y sí, como bien lo dicen sus compañeros, aquí faltan cargas. Ajá. Esas ustedes las van a colocar. Vamos a colocar estos signos que indican que es una reacción. Es una reacción redox. Ajá. Ush, no me deja. A ver si es. No. Déjenme insertar el símbolo. Ajá. Sí, necesitamos, acuérdense que balanceamos primero ¿con qué? ¿Con moléculas de qué y con qué? ¿Cómo balanceamos una? Con agua, Con agua y después ¿con qué? Bueno, si era protones. necesaria con protones. Ajá. No veo la flechita. ¿Ustedes la ven, chicas? La flechita de reacción. No. Aquí está. ¿Y qué obtenemos? ¿Cuántas moléculas de hierro? 3 más. ¿Cuántas moléculas son?
¿Cuántas son? ¿5? ¿Sí? ¿5 chicos los que están en línea? Manganeso 2 más. Ok, ¿cuántas moléculas de hierro? 5. ¿Qué dicen los que están en línea? Sí, son 5. Son 5, exactamente. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra reacción balanceada. Ustedes la van a balancear de tarea. Y vamos a empezar con nuestra tabla de variación de cantidades molares. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Tenemos B0, lo vamos a llamar como B0, C0, porque colocamos cierta concentración, cierto volumen. Ajá. ¿Qué agregamos? ¿Qué agregamos? ¿Sé qué? Volumen y concentración. Ajá. Y al equilibrio, o más bien antes del punto de equivalencia, ¿qué tenemos? Ajá. B0, C0. Y aquí no tenemos que considerar la estequiometría, chicos. ¿Cuál es esa estequiometría? Recordemos que tenemos que considerar los coeficientes estequiométricos. Entonces tendríamos que considerar este 5 y este 1 del permanganato. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa relación? 5 sobre 1, ¿no? Que prácticamente sería 5, ¿no? Ajá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo los que están en línea? Sí, profesora. Ok. Y antes del punto de equivalencia del valorante, ¿qué tenemos? Epsilon. Ajá. Déjenme ver si puedo insertar el símbolo. ¿Ven epsilon por algún lado? Me dicen si ven epsilon, porque yo no lo veo. ¿Ya lo pasé? ¿Aquí? No, esos no son así. Esos son Esto otros. está al Sí. inicio. Sí, creo que está hasta el inicio. A ver, me voy hasta el inicio. ¿Lo ven? Es que está en el área del griego, ¿no? ¿Dónde? ¿Este? Pues se parece, ¿no? Pero bueno, Ajá, en la área del alfabeto griego, algo. vamos a dejar este, ¿no? Ustedes saben qué es epsilon. Ajá. Y del lado de los productos, ¿qué tenemos antes del punto de equivalencia? De hierro. C0, B0. Ajá. Tendríamos que considerar la estequiometría también de la reacción, ¿no? Aquí, ¿qué coeficientes quedarían? Ajá, exactamente 5 entre 5, pues al final nos va a dar 1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Los que están en línea. Sí, profe. Y de manganeso. B0, C0, ajá. Y sería 5 entre 1. Ajá. Considerando esos coeficientes estequiométricos. En el punto de equivalencia, ¿qué tendríamos? De hierro 2 más, prácticamente 0, lo vamos a poner como epsilon. Ajá. Del valorante o del titulante, también epsilon. Epsilon. Ajá. Y de hierro, 3 más.
¿Cuál dejarían entonces? ¿Ahí qué quedaría? ¿Quedaría igual? En función de quién lo colocamos. Del hierro, porque ya es directo, ¿no? 1 a 1. Entonces lo dejamos en función de B0, C0. Ajá. Y obviamente también tendríamos que considerar esa estequiometría de la reacción, ¿no? Lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, simplemente lo vamos a bajar. Después del punto de equivalencia, ¿cómo nos quedaría? De hierro 2 más, ¿qué tenemos? Epsilon. Ajá. Y del valorante, ¿qué tenemos? El volumen del valorante, porque aquí ya lo tenemos en exceso, ¿no? Entonces, el volumen del valorante, su concentración, menos B0, C0. Y tendríamos que considerar también la estequiometría de la reacción. ¿Cómo quedaría? 1 sobre 5, 1 sobre 5. pero en B0 C0, ¿no? Ajá. Ahí es que no veo el cursor. Ahí está. 1 sobre 5. Ajá. Y en los productos, ¿cómo quedaría? Tus compañeros que están en presencial me dicen que quedaría en función del volumen del valorante, entonces quedaría BC, ¿sí? ¿Qué dicen los demás? Pues ya ¿No tenían quedaría su tabla igual? de variación, ¿cómo quedaría? Quedaría igual, ¿no? Porque ya no se forma más producto. Ajá, ya no se forma más producto. Es un valor casi constante, ¿no? Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? Aquí está. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ujú. Maestra, yo ya me norteé porque antes el punto de equivalencia a la estequiometría era 5 a 5. ¿En dónde? Perdón, es que me están hablando. En los Ajá. productos. Justamente es lo que están discutiendo tus compañeros. ¿En qué punto dicen ustedes? Antes del punto de equivalencia. Ajá. ¿Cómo quedaría? ¿Sí quedaría así? ¿Están seguros? Antes del punto de equivalencia. No sé quién estaba hablando. Este es ¿No Alma. sería con respecto al, al valorante? Ajá, exactamente. Porque ahí todavía el valorante, todavía ahí tenemos analito, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Lo borro y lo borro. ¿Cómo quedaría entonces antes del punto de equivalencia para el caso de los productos? ¿5 sobre 1 BYSY? Ajá, exactamente. 5 sobre 1. En este caso, bueno, volumen por concentración, ¿no? Del valorante. Ajá. Y del manganeso, quedaría igual, quedaría diferente. ¿Cómo queda? 1 entre 1. Ajá. ¿De quién? De BC, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Estamos ahora sí de acuerdo todos? ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Sí? ¿Qué dicen los que están en línea? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profesora. Ok, entonces ya tenemos nuestra tabla de variación de cantidades molares. Ya podríamos calcular, ahora sí, cuál es el contenido de hierro 2 más, en ese tanque de corrosión. Entonces,
Para eso vamos a considerar el volumen de punto de equivalencia. Y lo vamos a hacer primero con los 6 puntos, con los puntos de 0 a 6. Entonces, ¿cómo calcularíamos la cantidad de hierro en ese tanque de corrosión? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Exactamente. Vamos a calcular ese volumen de punto de equivalencia que acabamos de obtener por la concentración de quién, de nuestro valorante. Ajá. Y de esta manera vamos a obtener los milimoles del valorante. En este caso, ¿cuál era nuestro valorante? El permanganato, ¿no? Ok, entonces calcúlenlo. ¿Cuál sería la concentración del permanganato? Vean, aquí está la concentración. Es 5 por 10 a la menos 4 molar. Ajá. Entonces calculen cuáles serían esos milimoles de permanganato. ¿Cuánto? 3.96, 26. Por 10 a la menos 3 milimoles. Ajá. ¿De qué? De permanganato. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los que están en línea? ¿Les da el mismo valor? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Todos llegamos a este valor? Tenemos estos milimoles de permanganato, pero a mí el problema no me está pidiendo los milimoles de permanganato. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para calcular el contenido de hierro en esa muestra? Tendríamos que considerar la relación estequiométrica. Entonces, tenemos 3.26 por 10 a la menos 3 milimoles de permanganato. Y estos van a reaccionar, o sabemos que la estequiometría de la reacción más bien, es que por cada 5 milimoles de hierro 2 más, ¿cuántos milimoles se intercambian o cuántos milimoles interfieren en esta reacción de permanganato? ¿Cuánto, chicas? 1. 1, exactamente. 1 milimol de permanganato. Ajá. Y entonces de esta manera calculamos los milimoles de hierro en esta reacción. ¿Cuántos milimoles de hierro nos dan? 0.0163. 163 milimoles de hierro. Ajá. Hierro 2 más. Ajá. Y así ya llegamos al resultado, o qué es lo que nos piden. Vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. El problema nos dice que quieren calcular la cantidad, ¿no? La cantidad que hay de hierro 2 por la corrosión en un tanque de 5,000 litros. Y para eso dice que se toman 500 mililitros de muestra, se llevan al laboratorio y de esta solución se hace otra dilución. De esos 500 se toman 10 mililitros y se aforan con ácido clorhídrico a esta concentración y a este pH, a 50 mililitros. Entonces, de esos 50 mililitros, tomamos una alícuota de 10 y comenzamos la valoración. Entonces, si se dan cuenta, pues nos tenemos que regresar en diluciones. Entonces, la primer dilución, ¿cuál sería? Tendríamos que considerar que esos milimoles están contenidos en qué volumen. Ajá, los que están en línea, ¿en qué volumen están esos milimoles de hierro 2 más? ¿En 50 mililitros? En 50. ¿Cuál es el volumen de la alícuota? Acuérdense que nos vamos a empezar a regresar. Vamos a comenzar desde 10 la alícuota. mililitros. En 10 mililitros. Ajá. Y esos 10 mililitros, ¿de qué alícuota venían? ¿O de qué volumen de aforo? De los 50 mililitros. De los 50 mililitros. Esos 50 mililitros, ¿de qué alícuota? ¿De cuál?
¿De una de 100? No, a ver, vamos a ver la dilución. Me regreso. Vean. Tenemos 500 mililitros del tanque. Ajá. De estos se toman 10 y se aforan a 50. Entonces, ¿de dónde venían estos? ¿De otros 10? De otros 10. Ajá. Entonces, consideramos ese factor de 10 mililitros. Y finalmente, a mí me interesa, bueno, si yo calculo la concentración en esos 10 mililitros, pues sabemos que esos 10 mililitros provienen de los 500 microlitros del tanque, ¿no? Pero si yo quiero calcular directamente esos 500 microlitros, o 500, bueno, desde aquí ya podríamos calcularlo, porque finalmente esos 10 mililitros vienen de los 500 mililitros del tanque, entonces ya podríamos conocer ahí la cantidad de hierro. Entonces, considerando esos factores de dilución, ¿cómo quedaría qué unidades nos quedarían en este cálculo? A ver, vamos a hacer el análisis de unidades. Vean, estos 10 mililitros, déjenme. Estos 10 mililitros se van con estos 10 mililitros, ¿no? Entonces, ¿qué unidad nos queda? Milimol nada más. Milimol sobre mililitro, ¿no? Ok. ¿Y qué nos están pidiendo? Cantidad, concentración, ¿qué nos piden en el problema? Cantidad. Entonces aquí nos estaría haciendo falta un factor, ¿no? Para poder quitar esos mililitros. ¿Qué volumen nos faltaría considerar? Ya por último. El de 500. Entonces, voy a colocarlo aquí enfrente para 500 mililitros, que son los que se tomaron del tanque. Y entonces ahora sí nos quedan milimoles de hierro. Ajá. Pero nos están pidiendo cantidad y nosotros no podemos pesar milimoles. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que considerar? El peso molecular del hierro. ¿Cuánto pesa una molécula de hierro? Son 55, ¿no? Si no mal recuerdo. Corríjanme si no, chicos. ¿Cuánto pesa una molécula de hierro? 55.84. 55.84 miligramos de hierro, ajá, entre o por cada 1 milimol de hierro. Ajá. Y de esta manera tenemos los miligramos de hierro en ese tanque de corrosión. Ajá. Los 55.84 es el peso molecular del... Ah, de las diluciones que se le hicieron a la muestra. Aquí está. ¿Cuántos miligramos nos da el resultado, chicos? 225.54 miligramos de hierro que hay en ese tanque. ¿Punto 54? Ok. Ok, ajá. Laura llega al mismo resultado, 227.54 miligramos de hierro que están contenidos en ese tanque. ¿Dudas de la cuantificación, chicos? Ajá. ¿En dónde? Ok, pero están tomando una muestra representativa de esos 5,000 litros. Ajá. Podríamos, sí, ahí podrían, si en 500 mililitros tenemos esa cantidad de hierro, ¿cuánto vamos a tener en esos 5,000 litros? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Sí queda claro, chicos, para los que están en línea?
Sí, profesora. Ok. ¿Dudas? Entonces, ustedes podrían calcular, y no sé si nos dé tiempo, creo que ya no nos va a dar tiempo, calcular ahora la concentración o la cantidad de hierro, pero utilizando los 7 puntos de 0 a 7. Ajá. Van a ser exactamente el mismo procedimiento, pero ahora de 0 a 7. ¿Dudas, chicos, de este O ejercicio? sea, utilizando el 6.80. Ajá, el 6.80. Y concluyen, ustedes me dicen si dejarían o no dejarían ese punto, si lo omiten. Sí, sería con ese 6.80 mililitros de volumen del punto de equivalencia. Ajá. No entra para el examen, también teníamos que plantear la tabla de cantidad, de variación de cantidades molares. Sí, para el examen, chicos, para el examen, si es que les toca, porque va a ser al azar, les puede tocar una curva de valoración, les puede tocar una curva de calibración. Para los que les toque una curva de valoración o una curva de calibración indirecta, tienen que plantear su tabla de variación de cantidades molares. Eso va a ser parte del examen. Y es necesario porque ya vieron que necesitan la estequiometría de la reacción para poder cuantificar. Entonces sí, seguramente les voy a pedir la tabla de variación de cantidades molares. Yo sé que ya casi se nos termina el tiempo, pero no sé si surgieron dudas en su serie de ejercicios. ¿Sí? Los que están en línea, ¿tienen dudas en su serie de ejercicios? ¿Ya la contestaron? ¿Ya avanzaron? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No la han contestado? Vamos avanzando, dice. Ok. Sí, bueno, voy avanzando la profesora. Entonces, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? Ajá, es lo que justamente les iba a comentar. Si surgen dudas de alguno de los ejercicios de cuantificación antes del miércoles, porque yo les prometo que no les voy a contestar el martes a las 12 de la noche. Entonces, antes del martes más bien, antes del martes a mediodía, yo les puedo contestar las dudas que ustedes quieran. Podemos generar una sesión Zoom el viernes por la tarde. Yo termino clases como a las 6 de la tarde. Si ustedes ya avanzaron con su serie de ejercicios, yo me puedo conectar 1 o 2 horas y les puedo contestar dudas puntuales. No me comprometo el fin de semana porque no sé cómo esté mi fin de semana como para contestarles. Otro día que también podría es el lunes. No sé si el lunes vienen a clases presenciales, yo voy a estar aquí el lunes de 1 a 4 de la tarde. Entonces, si se quieren acercar al L113 y tienen alguna duda de su serie, también se las puedo contestar puntualmente. Ajá. Después de las 4 yo los puedo atender y contestarles las dudas que ustedes tengan. Ajá. Si no pueden conectarse en viernes o no pueden a lo mejor verme el lunes, me pueden escribir a mi correo electrónico y decirme tengo duda en este despeje o ya hice esto. Yo les recomiendo que hagan el cálculo, que me manden la foto del cálculo y ya yo les puedo indicar en qué se están equivocando. Ajá. Y me lo envían a mi correo electrónico y yo ya les voy contestando. Ajá. Entonces, el siguiente miércoles, si ustedes recuerdan, es el examen. Para los que están en línea, pues se tienen que conectar a la plataforma. No es necesario que se conecten a Zoom. Se van directamente a la plataforma y va a comenzar su examen. Van a tener 2 horas para contestarlo. ¿Y qué métodos de cuantificación vienen? Viene curva de calibración directa o puede venir una curva de calibración indirecta, una curva de adición patrón directa o indirecta o una curva de valoración. Esos son los métodos que se van a abordar. Y casi siempre se los hago al azar. Entonces, ni siquiera se preocupen por copiarse porque no les va a tocar el mismo problema. Ajá. Entonces, a lo mejor de estadística no viene mucho.
Seguramente los métodos de cuantificación que vimos, esos seguramente sí vienen en el examen. De la parte teórica también a mí no me gusta mucho meterlo en el examen. No les voy a preguntar a detalle de qué dije en la diapositiva tal, el día tal, no, eso al menos a mí no me gusta hacerlo. ¿Y cuántos ejercicios serían? Es que ¿Perdón? siento que ¿cuántos ejercicios serían? Es que siento que la tabla me lleva mucho tiempo. ¿Cuántos ejercicios serían? Bueno, generalmente lo que yo hago, sobre todo en los exámenes parciales, es colocarles un solo ejercicio de cuantificación. Entonces puede ser solo un ejercicio, una curva de valoración, si les toca esa versión, o puede ser una curva de calibración, directa o indirecta, o una de adición patrón. Ya eso va a correr a su suerte, el ejercicio que les toque. O sea, solo un ejercicio y los demás serían como chiquitos, preguntas de teoría. Ajá, a lo mejor teóricas o más que teóricas, preguntas donde ustedes tengan que razonar y contestar. O sea, a lo mejor que tengan relación con la espectrofotometría. Sí, por ejemplo, ¿quién nos daba la propiedad? Exactamente. Esos son el tipo de preguntas que a lo mejor vienen en la parte teórica. ¿Sí? ¿Otra duda, chicos? Para los que vienen al laboratorio ese día y van a estar aquí presencial, pues obviamente el examen va a ser presencial. Entonces yo ya los voy a traer impresos, yo se los entrego en ese momento y ustedes lo resuelven. Son examen que también van a hacer al azar y ya pues ya van a estar preparados, chicos, ¿sí? Van a tener el mismo tiempo que sus compañeros que están en línea. Ajá. Entonces, yo les publico en la plataforma los horarios en los que me puedo conectar el viernes o el lunes por la tarde y ya ustedes deciden en qué horario se conectan. Ajá. Ok. Entonces, si ya no hay más que decir. Solo para aclarar. Dijo que la tabla de variación de cantidades molares era para una curva de valoración o para curva de calibración indirecta, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí es donde es más frecuente que les pidamos tabla de variación de cantidades molares. Curva de calibración indirecta o de valoración. Va a ser una curva de valoración. Pueden ser cualquiera de los 7 casos. Puede ser el más sencillo o donde 2 especies estén dando la propiedad. Eso ya dependerá de su suerte, ¿sí? Porque va a ser al azar, chicos. Generalmente tengo varios problemas, los dejo al azar y el que les vaya saliendo a ustedes. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué más quieren? No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Los que están en línea. ¿No? Entonces les publico los horarios en los que yo me puedo conectar. Si tienen dudas, vayan avanzando con su serie. ¿Sí? Entonces nos vemos, chicos, el miércoles. Hasta luego. Cuídense mucho. profesora.